7:36 de la mañana. Gracias a todos por su sintonía, por estar conectados, por sus mensajes y por continuar día a día con nosotros. Y como les prometimos contarles, pues Bolivia enfrenta una de sus mayores crisis políticas y económicas en los últimos años, y a poco más de 2 meses de las elecciones presidenciales programadas para el 17 de agosto en ese país, Bolivia está sumido en una tensión creciente por la prohibición de la candidatura del expresidente Evo Morales, la división del partido oficialista y una economía que se debilita aceleradamente con escasa disponibilidad de divisas, alta inflación, desabastecimiento de combustibles. Esto lo conversamos el día de ayer previo a esta entrevista. Y en este escenario se han producido bloqueos de carreteras, las protestas sociales y los enfrentamientos entre policías y militantes del levismo. Esto ha dejado varios muertos, lamentablemente, y han profundizado la sensación de incertidumbre nacional. Pero para entender qué está pasando en este país, en Bolivia, desde adentro, vamos a conversar con una voz residente y una analista política. Ella es Alejandra Serrante. Bienvenida, Alejandra. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, Alejandra. A ver, el movimiento al socialismo, que es el partido oficialista, está roto, digamos, en dos grandes bloques, ¿no? Uno cercano a Evo Morales y otro a Luis Arce, que es el presidente actual de Bolivia. A esto se le suma la prohibición legal para que Evo sea candidato. ¿Qué consecuencias ha tenido esta división dentro del propio MAS, que es el partido, tanto en la organización interna como en la base social? Porque de aquí se desenreda y se desencadenan un montón de hechos que vamos a ir analizando, pero cuéntame. Bueno, primeramente es importante mencionar que esta ruptura es reciente, no es desde el inicio del periodo de inicio, valga la redundancia, de la presidencia de Luis Arce. De hecho, al inicio, eh, Evo Morales jugaba un rol moral, quizás no administrativo, pero sí un rol moral dentro del gobierno de Luis Arce, hasta que unos 2 años después de que Luis Arce comienza su mandato, se comienza a notar para el público, para nosotros de manera externa, una rencilla entre ambos que ya se ha descadenado en la salida de Evo Morales del masismo. El masismo ha sido entregado, por supuesto, al partido de gobierno, ¿no? Es tan relacionado el MAS con el partido del gobierno que tanto así que el ex ministro de gobierno de Luis Arce es ahorita su candidato, que no llega en las encuestas ni siquiera a un 2%. Evo Morales se trata de habilitar una y otra vez utilizando otros partidos que están habilitados ante la ley. Utiliza también presión hace semanas con la excusa de que no solamente salen a buscar el reparo de la crisis económica, sino también unas elecciones democráticas con bloqueos de carreteras principales y fuertes marchas que se han llevado a cabo en la zona occidental del país, como ser La Paz, Oruro y Potosí. Y ya se desencadena en lo que pasa en esta pasada semana recientemente en la zona de Yayagua, que es en el centro del país, entre Cochabamba y Oruro, donde lamentablemente dentro de estos enfrentamientos que hay de estos grupos paraestatales que reconocen únicamente a Evo Morales como líder y policías, se ha dado el resultado de 4 policías muertos y un civil hasta el día de ahora confirmados por el propio gobierno. Fines a Evo están movilizados, como bien lo dices, y aunque su inhabilitación está respaldada por la Constitución y por un referéndum, ¿crees que estas movilizaciones tienen la posibilidad de revertir esta decisión judicial o es una estrategia de presión política para negociar otro tipo de salida? Mire, la verdad es que Evo Morales es una persona que se ha movido en los ámbitos violentos desde el 2003. No nos olvidemos que causó él con sus movimientos sociales la renuncia de 2 presidentes y ya el llamado urgente de un tercero que llama elecciones para un gobierno de transición donde el que asume la presidencia justamente es él. Evo Morales es una persona, un ex dictador que fue presidente durante casi 16 años que es capaz de absolutamente todo para darse a sí mismo poder.
Yo no lo veo capaz a él de aceptar un no por respuesta, no solamente porque él tiene una capacidad mucho más violenta que la misma policía en los puntos de bloqueo y en los puntos de zona roja que ha llamado el mismo gobierno, zona roja ha llamado a la zona de Yayagua. Creo que no es capaz de tomar un no por respuesta. El 2019, cuando él huye de Bolivia tras la auditoría del fraude de la OEA, él huye a México y regresa ni bien tiene la capacidad de hacerlo con el gobierno el nuevo gobierno de Luis Arce. Creo que no tiene esa capacidad de darse cuenta del daño que está haciendo no solamente con estas personas fallecidas, sino la población en general con la crisis aguda económica que tenemos, se va cada vez empeorando porque los bloqueos, por supuesto, no permiten la circulación de alimentos, por un lado, pero también las de cisternas que tienen gasolina y diésel en ellas, ¿no? Que lo que justamente hace que acá en las ciudades tengamos estas Claro. crisis de kilómetros y kilómetros de colas Sí, para buscar. sí, y justamente en las investigaciones previas que hicimos antes de hacer esta entrevista, hay una diferencia entre el tipo de cambio oficial y el blue que es abismal, ¿no? Refleja esto un colapso en la confianza económica a propósito que hablas de la gasolina, pero ¿cómo impacta esta escasez de divisas en la vida de la población boliviana, en el comercio, en la importación de productos básicos? ¿Cuál es la situación real ahorita en Bolivia? Mira, estamos viviendo una crisis escabrosa que uno pensaría que no llega a la población más más vulnerable en este tema económico, pero hay una realidad que en Bolivia es poco conocida, es una economía que depende casi en una totalidad de los hidrocarburos. Esta realidad afecta absolutamente a todos los grupos sociales, económicos, pero principalmente, lamentablemente, a la población más pobre, que como casi todos los productos en Bolivia, incluyendo la harina con la que se hace el pan, es importado. Esta falta de divisas hace que los importadores evidentemente tengan que recurrir al tipo de cambio blue, que es Mm. casi 17 bolivianos comparado con el oficial, que es 6,90, donde incluso el pan está llegando a costar el doble o el triple de lo que te costaba antes. Y no solamente eso, lamentablemente con la falta de transporte que hay actualmente, todos los alimentos, incluso los que se producen dentro de Bolivia y llegan del campo a la ciudad, cuestan un poco más de dinero. La escasez definitivamente la siente más la gente pobre. Sí, y como lo decías, Bolivia se sostiene por los hidrocarburos, pero han sido años de fallas en la industria petrolera y el actual bloqueo, sobre todo lo que comentabas de carreteras, la gasolina y el diésel, son bienes muy escasos, ¿no? ¿Qué efecto está teniendo este desabastecimiento en la movilidad, en el abastecimiento de alimentos, en las actividades productivas del país, Alejandra? Bueno, primeramente hay zonas de Bolivia, que es la zona donde vivo yo, la zona oriental, que depende muchísimo del consumo de diésel exclusivamente porque somos zonas dedicadas a la agroindustria. La agroindustria utiliza poco o nada gasolina, sino más bien diésel. Esta escasez no solamente hace que estas máquinas no puedan trabajar, no puedan cosechar, no puedan ser llevadas de un punto de cosecha al punto de venta o al punto incluso de segunda venta. Como te digo, esta crisis de hidrocarburos afecta desde la persona que sale a trabajar en un taxi hasta el gran productor de soya y de caña que no tiene cómo transportar los insumos que vende a la población. Es de multiescala la crisis que estamos viviendo. Incluso para el sistema de transporte público, dentro de las mismas ciudades, sin ir muy lejos, una ciudad tan grande como la mía, con casi 2 millones de habitantes, se siente una mejora, vamos a decir así, en el tráfico, porque evidentemente la cantidad de vehículos que están en las calles no son las mismas que hace unos meses. Todo el mundo está tratando o de
si cuando puede optar, cuando puede tener gasolina, en alguna manera racionar esa gasolina y no utilizarla para actividades que realizaría normalmente. Es decir, esto se afecta incluso a la cantidad de veces que vos vas a un restaurante, que vas al supermercado a Sí. hacer compras. Como te digo, es a multiescala la crisis que estamos viviendo. Claro, y ahora volviendo al caso del expresidente Morales, Evo Morales, se han bloqueado carreteras, se enfrentan la policía en las zonas occidentales del país. En este contexto, como lo mencionábamos, han muerto 4 policías y un civil. ¿Cuál es la situación actual de seguridad en las principales ciudades de Bolivia? ¿Qué tan cerca quizá también está el país de una escalada de violencia? Mira, es muy complicado saberlo con Evo Morales. Ayer hubo una cumbre por la democracia que tuvo que ser trasladada a mi ciudad, a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por evidentemente la lejanía geográfica que tenemos con el punto de la zona roja, como ha nombrado el gobierno. Evo Morales es una persona que no tiene reparos en usar la violencia para causar una crisis. Lo ha hecho antes, en el 2019, cuando sale huyendo hacia la Ciudad de México, y puede volverlo a hacer ahora porque no solamente es que no, es una persona violenta, evidentemente, ¿no? Lo ha hecho antes, pero que tiene la capacidad de movilización porque todavía tiene adeptos muy fieles y muy radicales. Es decir, la toma de la ciudad de La Paz por ende del Tribunal Supremo Electoral, no sería una locura, no sería un escenario en el que nosotros vueltos quizás en pocas semanas. Estamos a 2 meses y 5 días de las elecciones y todavía el presidente Luis Arce, quien fuera mejor amigo, colaborador y caja chica de Evo Morales, no he podido concretar el mandamiento de apremio, que eso es importante decirle que Evo Morales tiene un mandamiento de apremio desde hace meses por trata y tráfico de personas, estupro Sí. y otros delitos más que no han sido reconocidos por el Estado boliviano de manera eficaz porque este hombre sigue libre. Sí, bueno, esperemos que las elecciones se lleven el 17 de agosto con normalidad. Agradecemos a Alejandra esta mirada desde adentro que nos permite entender qué es lo que está ocurriendo. No solo es una lucha de poder, sino también una realidad que está afectando de manera directa a millones de ciudadanos. Muchísimas gracias, Alejandra Serrate. Ella es analista política. Se encuentra en Bolivia. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Y ustedes no se aparten, que ya venimos con más de su programa Buenos Días. Hoy viernes 13. Ya venimos.